Estamos de vuelta con Conéctate con la Estrella. Muy buenos días, chicos. Semana número 4 de Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para que sigamos practicando en casa los conocimientos que ya hemos adquirido en las clases anteriores en la escuela, ¿cierto? Bien, les acompaña la profesora Hilda Blanco, que desarrollará con ustedes el tema de el texto y sus cualidades para esta semana número 4. Veamos. Hola, estás viendo la clase de español. Antes de iniciar nuestra clase, necesito que te laves las manos, desinfectes el lugar donde vas a trabajar y recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Recuerda que estamos en época de pandemia, ¿verdad? Y que necesitamos asearnos constantemente. Así que por favor hazlo antes de iniciar. Objetivo para esta clase. Seremos capaces de relacionar el texto con sus cualidades para la redacción de futuros textos. Recuerden que ustedes están en noveno y van avanzando, pronto entrarán a la media, ¿verdad? Donde vienen otros niveles de complejidad. Para este espacio, ¿qué necesitas tener? Un cuaderno donde puedas tomar tus apuntes, lápiz, bolígrafo y borrador y sacapuntas, ¿sí? Por si tu lápiz pierde la punta. Bien, ¿estás listo? ¿Sí? ¿Ya tienes todo preparado? Iniciamos. Empezamos con este texto. Dice, en el amor soy. Es un poema, dice entre paréntesis. Deja que el teclado termine. En el amor soy. Un día de estos 3 y 2 de los colores que se quisieron dar la cara, a mí también me dijeron de la que no me sale nada, de que no lo tengo que hacer y yo le. Si observas los puntos suspensivos te dejan el poema inconcluso, ¿verdad? En suspenso y tú te quedas con la duda, ¿qué seguirá? El texto es la máxima unidad de la comunicación lingüística, la máxima unidad de la comunicación lingüística. Ya ustedes con la profesora Milka vieron la comunicación lingüística y no lingüística, ¿cierto? Bien, ¿qué es el texto? Es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. ¿Cómo van entrelazados esos textos y cuál es la intención de ese texto? Cualidades del texto. El texto tiene cualidades. ¿Cuáles son? Primero, debe adaptarse a la situación en la que hablamos. Si usted no se adapta a la situación, entonces usted va a estar incoherente o descontextualizado, fuera de lugar, como dicen en el fútbol. Las ideas no se deben contradecir, es decir, que su texto debe ser coherente, no debe haber alguna contradicción porque si no el mensaje no nos va a llegar, no lo vamos a entender. Todos sus elementos deben estar relacionados entre sí. Claro que todos deben estar relacionados porque si no se pierde la idea, ¿verdad? Si usted está hablando del carro y de repente le aparece la luna, usted dice, oye, ¿y esto qué tiene que ver aquí si estoy hablando del carro? Entonces, por eso, todos los elementos deben estar relacionados entre sí. ¿Qué es el texto? ¿Cuáles son sus 3 cualidades? Te daré 10 segundos para que en casa tú recuerdes lo que ya expliqué y puedas hacer tu propia definición. Veamos. ¿Listo? Bien. Excelente. ¿Qué es el texto? Es un conjunto de enunciados internamente estructurados producidos por un emisor, quien habla, ¿verdad? Por un emisor, que actúa movido por una intención comunicativa. ¿Para qué lo voy a hacer? En un determinado contexto. Contexto es sinónimo de lugar. Sus 3 cualidades son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Veamos. ¿Qué es la adecuación? Tal vez para muchos de ustedes este material es novedoso, el término. No, no es novedoso. ¿Qué es la adecuación? Es la adaptación del texto a la situación comunicativa. En el momento en el que yo voy a hablar, ese texto debe estar adaptado al lugar, al momento. El hablante o escritor se pregunta, ¿qué quiero conseguir con mi mensaje?
¿A quién me dirijo y qué canal empleo? ¿Qué circunstancias rodean este acto comunicativo? Por ejemplo, si usted está en un 15 años y usted es el mejor amigo o la mejor amiga de la quinceañera y en el programa del 15 años a usted lo invitan a que usted diga unas palabras de su amigo en ese momento tan especial, ¿verdad? Y usted se prepara y usted va. Hace uso del micrófono y de la palabra en ese momento. Usted es el emisor. Es un 15 años. ¿Usted qué va a decir de su amigo? Y usted empieza. El baloncesto es un deporte que se juega con 5 participantes en cada equipo y tiene como objetivo encestar la pelota en el aro del equipo contrario. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene sentido. Su texto no está adecuado para la situación que usted está viviendo, que es un 15 años. Usted entonces hablaría de algo referente a la quinceañera, ¿verdad? Su personalidad, su cualidad, su relación como amigos, etc. Entonces, eso es la adecuación y yo tengo que estar preparado para ese momento. Ejemplo, está lloviendo muy fuerte, entonces decimos, ¿y si cancelamos el paseo a la playa? Claro, cuando está lloviendo muy fuerte, hay oleaje, entonces no podemos ir a la playa. Entonces, si ves, la respuesta está adecuada con lo que se dijo anteriormente. Está lloviendo muy fuerte y si cancelamos el paseo a la playa, así no nos arriesgamos, ¿cierto? Adecuación. Veamos ahora un video sobre la adecuación donde vas a ampliar el contenido, el tema y podrás entonces ver cómo lo utilizas en otro momento. Veamos. La adecuación consiste en la adaptación de los textos a partir de las características del lector y de la situación comunicativa, definida por el autor. Puedes hacer uso de la adecuación cuando necesites corregir un texto de tu autoría o cuando requieras revisar un escrito creado por otra persona. Para adecuar los textos, sigue estos pasos. Identifica las características de quienes van a leer tu texto: género, edad, nivel escolar y localidad. A partir de ello, determina. 1. El registro. Se refiere al tono en que escribirás, formal o informal. Esto dependerá de la situación, así como de la confianza y cercanía que quieras tener con el lector. No es lo mismo, estimada licenciada Carla, a, hola Carlita. 2. El nivel, culto o coloquial. Si el lector conoce del tema, puedes utilizar terminología sin importar su complejidad. Por ejemplo, es una faringitis aguda. Si el lector no conoce del tema, inclínate por palabras sencillas, analogías o ejemplos para lograr la comprensión. Por ejemplo, es una infección en la garganta. 3. La intención. Si el objetivo es informar, usa datos específicos. Y si la idea es convencer, enriquece los argumentos apelando a las emociones del lector y utiliza palabras que logren motivarlo. 4. La presentación. Elige la tipografía, los colores y el tamaño de la letra de acuerdo a la edad y el nivel del lector, así como del medio en el que muestres el escrito. Vayamos a un ejemplo. El texto debe explicar los beneficios de dormir a niños de 8 años. Es poco probable que un niño se vea atraído a leer un texto tan amplio y con palabras especializadas como proceso fisiológico, efectos clínicos o trastornos, pues no le son cercanas o son difíciles de entender. Cambia las palabras por unas más sencillas. La intención es mostrar los beneficios de forma clara y no la complejidad de las investigaciones. Entonces hay que rescatar las ideas principales donde se mencionen cuáles son los beneficios y por qué. Ahora la presentación. Necesitas mostrar de una forma atractiva y dinámica la información, para que los niños se sientan atraídos a leerla. ¿Notas la diferencia? La adecuación consiste en pensar en quién te va a leer y escoger las palabras más apropiadas a la situación o contexto.
para lograr una comunicación efectiva. Una vez que adecúes el texto, léelo en voz alta para que determine si es fácil de comprender y, de ser posible, pídele a otra persona que lo lea. Conoce las propiedades de los textos para redactar correctamente. Continúa en Pruébate. Bien, ¿viste el video? Interesante, ¿verdad? Te dicen detalladamente cuándo un texto está adecuado, que en tu registro lingüístico, que debe ser formal, informal, la estructura del texto, en qué lugar lo vas a decir. Interesante, ¿sí? Repítelo si tienes la ocasión de verlo nuevamente. Hazlo para que te quede bien el tema, lo aprendas bien. La segunda cualidad del texto es la coherencia. ¿Qué es coherencia? Nosotros siempre decimos, oye, estás hablando de incoherencias, pero ¿qué es una incoherencia y qué es una coherencia? Pues la coherencia, que es una cualidad de un texto, es organizar de forma lógica y ordenada la información de un texto para que pueda transmitirse de forma clara. ¿Qué significa de forma lógica? Es decir, que tenga sentido, ¿sí? Que cuando yo transmita mi mensaje, mi receptor, la persona que me escucha o la persona que lee mi texto, tenga ideas claras de lo que yo realmente quiero expresar. Esa es la coherencia. El hablante o escritor debe tener en cuenta que para que su texto sea coherente, 1, la selección de un tema e ideas más importantes. Usted tiene un tema, usted va a hablar sobre el reciclaje y después usted va a buscar ideas secundarias en las que usted va a complementar ese tema del reciclaje, que es su tema principal. 2, información clara, precisa y veraz. ¿Qué significa veraz? Que debe ser cierta, que debe ser verdadera. Usted no puede dar una información falsa, que debe ser clara, que debe ser precisa, ¿sí? Sencillo su texto para que se pueda entender. 3, organiza en párrafos y con orden lógico. Ya ustedes están en nivel de noveno. Ustedes saben perfectamente qué es un párrafo. Y si todavía tienes un poquito de dudas, cuando regresemos a clase, tú le consultas a tu profesor de español o a cualquier otro profesor, porque todos los profesores manejamos este contenido. Entonces, usted le pregunta, profesor, mire, la idea del párrafo no me queda muy clara, ¿verdad? Para que te amplíe esa información. Organiza en párrafos y con orden lógico. Vuelve la palabra, orden lógico, es decir, con sentido, que se entienda, que sea claro. La estructura debe ser apropiada al texto que estás desarrollando. Introducción, desarrollo y conclusión. Pero vamos a decir que tú estás redactando un poema, que estás escribiendo un poema porque tienes vena de poeta, ¿verdad? Entonces, allí la estructura es diferente. Entonces, allí vienen versos y estrofas, ¿verdad? Y el texto poético tiene musicalidad. Entonces, va a depender también de qué texto, qué material tú estás trabajando y asimismo buscar la estructura. Esa fue la coherencia, orden lógico y ordenado de la información. Veamos este ejemplo. Me gusta la música clásica y mañana tengo un examen de lengua, de español. El euro es la moneda de la Unión Europea. La ballena es un mamífero. A mí me encanta la pizza y montar en bicicleta. ¿Usted entendió el texto? ¿Entendiste realmente el texto? Yo no lo entendí. En el primer enunciado, su primera parte dice que a mí me gusta la música clásica. Después digo que mañana tengo un examen de lengua. Salto a otro tema totalmente diferente. Hablo sobre la moneda europea, que es el euro. Después me voy al área de ciencias, a los animales, y hablo de la ballena, que es un mamífero. Y después vuelvo a mí y digo que me gusta la pizza y que también me gusta montar bicicleta. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, me gusta la música clásica. Mi compositor favorito es Beethoven. Precisamente el próximo viernes, la Orquesta Nacional interpreta la 9ª Sinfonía en el Auditorio Municipal. Pienso asistir con mi amigo Marcos. Ya tenemos las entradas. Si te das cuenta con el texto anterior,
no tiene coherencia porque mete muchas ideas de diferentes temas y desarrolla el mismo tema. Mi gusto por la música, me dice quién es mi compositor favorito, que vamos a ir a una presentación y ves, el texto tiene coherencia, fluye el texto, es claro. Bien, la tercera cualidad que tiene el texto es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Y ustedes dirán, ay, la profesora me va a decir otra palabra que yo no entiendo. No, sí la entiende. La cohesión, ¿qué es? Es una propiedad de los textos que consiste en la relación gramatical, sujeto y objeto, ¿verdad? Más adelante vamos a ver ese tema. Y semántica, ¿qué es la semántica? Significados, son los significados entre los enunciados que forman ese texto. ¿Qué es la cohesión? Es una propiedad de los textos que consiste en la relación gramatical, sujeto u objeto, y la semántica, su significado entre los enunciados que forman ese texto. Cohesión. Para que un texto tenga cohesión, se debe establecer, gracias a ¿qué me ayuda a que un texto esté cohesionado? Gracias al uso de los signos de puntuación. Es decir, que es importante que cuando mi profesor en clase desarrolla el tema de los signos de puntuación, yo le preste atención a ese tema. A las conjunciones, ¿qué son las conjunciones? Claro que lo han dado, pero, y, aún, todas esas palabras son conjunciones. Los conectores, ¿sí? También me ayudan a que el texto esté cohesionado. Los pronombres, lo vimos la clase anterior, que vimos los pronombres personales, yo, ellos, te. Las sustituciones, ¿qué significa sustituir? Es reemplazar un texto, ¿verdad? Una palabra por otra. ¿Y qué me puede ayudar en esto? Los sinónimos, los adjetivos, etcétera. Tenemos otro elemento que me ayuda a que mi texto esté cohesionado. ¿Cuál es? La elipsis. Ay, profesora, otro término que yo desconozco. No, no lo desconoce. Cuando nosotros tenemos una elipsis, cuando hacemos una omisión. ¿Y por qué hacemos la omisión? Porque sentimos que no es necesario repetirlo. Por ejemplo, cuando damos gramática y vemos el sujeto tácito, ¿sí? Ahí hay una omisión del sujeto. Usted no necesita repetirlo porque ya usted lo conoce o lo presentó antes en su texto. Entonces, lo omite. Y muy importante, para que mi texto esté cohesionado, muy bien cohesionado, usted debe evitar las repeticiones. ¿Por qué usted debe evitar las repeticiones? Porque así no denota que usted tiene pobreza léxica, que usted tiene un buen vocabulario, que su vocabulario está rico y que usted puede utilizar todas las palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma. Tenemos sinónimos, muchos verbos, etcétera. Entonces usted enriquece su texto, ¿verdad? Y eso denota que usted está aprendiendo muy bien y que usted le presta atención a las clases. Cuando va a escribir, excelente, se va a anotar, ya verá. Veamos. Ejemplo. Mi hermana busca una casa cerca de la playa. La vivienda debe tener, de nuevo me hacen uso de los signos de los puntos suspensivos, ¿se dan cuenta? Me deja el enunciado allí en suspenso. Entonces aquí, ¿qué yo estoy utilizando para que mi texto esté cohesionado? Estoy utilizando la sustitución, ¿sí? Por medio de sinónimos. Casa, para no repetir el término casa, entonces utilizo vivienda, ¿verdad? ¿Se ve clarito el ejemplo? Así usted enriquece su texto y evita la repetición de un término innecesariamente. Veamos. Ahora vamos a ver un video que te va a ampliar el concepto de cohesión. Y quiero que le prestes mucha atención a este video porque en la próxima clase nosotros vamos a ampliar estos temas. Así que te va a ir súper para la próxima clase si le prestas atención a este video. Veamos. Cohesión. La cohesión es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto para hacerlo más atractivo y claro. Si no hay cohesión,
los textos resultan confusos y difíciles de leer, incluso si son breves. Al escribir un texto usa los siguientes recursos para lograr que tenga cohesión y su contenido sea entendible. 1. La sustitución. Usa sinónimos, pronombres o alusiones fáciles de identificar como ejemplos para evitar repetir palabras. 2. La elipsis. Elimina la información que está sobreentendida. 3. Uso de conectores y signos de puntuación para unir oraciones. 4. El énfasis. Repite la idea principal para asegurar que se tenga presente durante todo el texto. 5. El verbo exacto. Si existe un verbo para lo que quieres expresar, úsalo. Ahora revisa este ejemplo. Gabriel García Márquez fue uno de los grandes novelistas del siglo XX. Fue una figura clave del llamado y conocido realismo mágico, y fue representante del boom latinoamericano. Y la importancia de Gabriel García Márquez como narrador fue en 1982, en que fue reconocido a nivel mundial, ya que le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Primero identifica las palabras que se repiten. Utiliza sinónimos y, si es posible, elimina las palabras e ideas innecesarias. Después incluye conectores entre las ideas y utiliza signos de puntuación cuando necesite separarlas. Recuerda utilizar el verbo más efectivo. Puede sustituir fue otorgado por obtuvo. Lee de nuevo y revisa cómo quedó. Gabriel García Márquez fue un novelista considerado figura clave del llamado realismo mágico y el máximo representante del boom latinoamericano. Gracias a su trayectoria, en 1982 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Cuando escribas un texto, asegúrate de no repetir palabras, salvo las que son esenciales. Ser preciso. Las oraciones solo deben transmitir una idea. Y leer un texto en voz alta 2 o más veces para identificar si es reiterativo o tiene errores. Continúa en Pruébate y conoce otras propiedades necesarias para redactar un texto. ¿Vieron el video? Qué interesante, ¿verdad? Cómo yo, a través de la escritura, evito repetir verbos, puedo reducir el texto porque no necesito utilizar palabras innecesarias en mi texto, ¿verdad? Y qué debo tener presente para yo tener un texto cohesionado. Interesante. Te servirá para la próxima clase. Ya sabes. ¿Qué es la adecuación? ¿Qué es la coherencia? ¿Y qué es la cohesión? Bien, te voy a dar unos segundos para que tú recuerdes lo que ya yo mencioné, la parte de la teoría, y tú construyas tu propia respuesta, ¿sí? Bien, te voy a dejar allí unos minutos. ¿Sí? Listo. Bien. Como ustedes son rápidos y son inteligentes, ya usted sabe que el texto tiene 3 cualidades y que la adecuación es adaptar el texto al contexto, es decir, al lugar y a la situación en la que me encuentro. Que la coherencia es presentar la información de forma ordenada para no contradecirnos y para que mi texto sea claro, que se me entienda lo que realmente yo quiero decir. Y la cohesión permite que todas las partes del texto se relacionen, es decir, que estén unidas, ¿verdad? Entonces, ya viste los 3 conceptos. Los 3 me sirven para escribir un texto. Muy bien. Veamos el taller número 1. Dice, ordena las ideas de cada oración para formar un párrafo coherente. Dice la idea número 1. Cuando llegamos al restaurante. Idea número 2. Pero yo decidí ordenar inmediatamente. Idea número 3. Me reuní con unos amigos para ir a comer pizza. Idea número 4. Algunos decidieron observar el menú. Bien, dice la indicación que tú debes ordenar las ideas para que tu texto sea coherente. Vamos a ver cómo lo ordenaste. Respuesta. Aquí dice,
Para yo ordenar mi texto coherentemente, debe decir, me reuní con unos amigos para ir a comer pizza. Cuando llegamos al restaurante, algunos decidieron observar el menú primero, pero yo decidí ordenar inmediatamente. Si eres realmente observador, te vas a dar cuenta de que en el orden de las ideas te dan una pista. ¿Cuál es esa pista? El uso de la mayúscula, ¿verdad? Ese tema lo vamos a ver más adelante. Pero el uso de la mayúscula, mira, me inicia mi texto. Hay un punto seguido y después viene cuando, ¿ves? Te guiaron. Perfecto. Sigamos. Taller número 2. En el taller número 2, si la idea del autor es convencer a las personas a que no abandonen perros en la calle, ¿cuál sería el mensaje correcto? Y se te brindan 3 opciones. ¿Cuáles son las 3 opciones? 1. Los amigos no se abandonan. Punto seguido. Tu perro nunca te abandonaría. Abandonar un perro es un acto irresponsable. Si tienes un perro, es tu deber alimentarlo y darle techo. ¿Cuál sería la opción indicada? ¿Sí? ¿Cuál sería la opción indicada? Si tú realmente quieres convencer, tú eres el emisor, tú eres el hablante, tú eres el escritor, el autor de la idea, quieres convencer, ¿qué idea escogerías? A ver, veamos. ¿Ya escogiste? ¿Sí? Veamos. Claro, la opción 1. Miren el verbo que me están utilizando. Convencer, persuadir, ¿sí? Los amigos no se abandonan. Entonces, yo voy a apelar a los buenos sentimientos de las personas. Tu perro nunca te abandonaría. Entonces, a través de esa frase, yo voy a convencer a la persona a la que le estoy enviando el mensaje. Taller número 3. Dice, completa la oración con conectores, de manera que tenga cohesión. Recuerda que para establecer la cohesión hay elementos que me van a permitir que mi texto esté más cohesionado. Y entre esos están los conectores, ¿verdad? Yo sé que ya anteriormente tú has visto estos temas en tu clase con tus profesores, pero cuando regresemos tú lo vas a reforzar. Bien, veamos el ejemplo. Le dimos unos minutos de ventaja. Fue mucho más difícil alcanzarlo. Lo logramos. ¿Cuál sería la opción correcta para este texto, para que mi texto esté realmente cohesionado? Y tú vas haciendo los ejemplos, vas probando, ¿no? Le dimos unos minutos de ventaja. Mientras tanto, fue mucho más difícil alcanzarlo sobre lo logramos. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Pierde la coherencia totalmente. Pruebas con el segundo. Le dimos unos minutos de ventaja. Fue mucho más difícil. No, le dimos unos minutos de ventaja. De modo que fue mucho más difícil alcanzarlo. Así lo logramos. ¿Te parece? ¿Sí? A mí me parece. Vamos a ver el tercero. Dice, le dimos unos minutos de ventaja, por lo que fue más difícil alcanzarlo. Sin embargo, lo logramos. ¿Con qué opción te quedas? A ver, veamos qué nos dicen acá. Con la opción número 3. La opción número 2 también puedes escogerla, ¿verdad? Depende también qué sigue después del texto, ¿sí? Entonces, mi opción correcta es la número 3. Bien, en casa tú vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar un texto mayor a 50 palabras, aplicando lo que vimos hoy. Puede ser sobre un tema que te guste, cualquier tema que a ti te guste, el que sea, es tu preferencia. Una serie, una caricatura, deporte, tu artista favorito, sea un cantante, sea una actriz de televisión, de película, lo que sea. Al terminarlo, tómale una foto y la compartes en las redes. Antes de esto, quiero ampliar un tema.
Acá mencionaron que el texto tiene enunciados. ¿Y qué es un enunciado? ¿Qué es un enunciado? Pues un enunciado es lo que decimos nosotros, una frase o una oración. ¿Cuándo tenemos una frase? Cuando no tiene un verbo conjugado. La frase no tiene un verbo conjugado, ¿verdad? Aquí dice un conjunto de enunciados. El enunciado se divide en dos tipos: frases cuando no tienen verbos conjugados, y el otro tipo de enunciado son las oraciones, que ya ustedes las conocen porque han dado gramática en clase, ¿sí? Sujeto, predicado y todo eso que a ustedes les encanta. Los enunciados de dos tipos. Entonces tengo la oración, que es la que tiene el verbo conjugado, ¿verdad? Además de esto, nosotros vimos las cualidades que son la adecuación, según el lugar en el que me encuentro, la actividad de la que voy a hablar o lo que se esté desarrollando. Luego está la coherencia, que se entienda, que sea claro, que sea preciso, que tenga una estructura, que además de eso debes seleccionar un tema de las ideas más importantes y debes ir complementando, ¿verdad? Yo sé que ustedes en clase siempre los profesores le piden redactar ensayos, y muchas veces usted se encuentra con, ¡oh!, ¿qué escribo? Ay, no sé escribir. Pues entonces usted escoge un tema, muchas veces el profesor les da el tema y usted va entonces seleccionando las ideas. Como les dije, usted va a hablar sobre el reciclaje. ¿Qué quiero yo decir del reciclaje? El reciclaje es esto, empiezo con la parte conceptual, que es, y después voy aportando ideas que amplíen mi tema, ¿verdad? Recuerda que también allí puedes utilizar el adjetivo, que lo vieron en la clase anterior, y los pronombres para ampliar y enriquecer tu texto. Luego, debes tener presente que tu información sea clara, sea precisa y sea veraz. En el video te recomendaban que cuando termines un texto debes leerlo varias veces, ¿verdad? Muchas veces necesitamos que otra persona lea nuestro texto para ver si realmente lo que yo estoy haciendo tiene sentido, tiene coherencia, si lo estoy haciendo bien, porque a veces el oído nuestro y nuestros ojos no ven las faltas que tenemos. Y otras personas me pueden decir, oye, mira, pero ahí puedes decir esto, o puedes hablar sobre esto, puedes ampliar esto, puedes cambiar esta palabra, ese verbo no, mejor utiliza este, ¿verdad? Entonces a veces necesitamos el apoyo de otra persona, porque nos cansamos cuando vemos mucho lo que nosotros hemos creado. Tercero, organiza en párrafos y con orden lógico. Yo me he encontrado con estudiantes en noveno, sé que no son ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son otros, ya los otros pasaron, que escriben un solo texto hasta el final. No hay puntos, no hay comas, no hay ni un signo de puntuación hasta el final. El punto que cierra el texto. Y eso va como una carretera sin señales. Imagínese usted conduciendo y que la carretera no tenga señales. Usted no sabe ni cuál es el paño en el que usted debe conducir, ¿verdad? Asimismo es un texto. Debe tener señales y esos son los signos de puntuación. Entonces, eso le permite a que usted organice en párrafos, a que usted organice las ideas, que tengan sentido. Y yo sé que ya ustedes han dado ese material, así que como ya ustedes tienen esos conocimientos, acá ustedes van a ir a la aplicación. Entonces voy a ver si realmente lo que yo aprendí lo puedo aplicar. Y si tengo dudas, ¿verdad? Si todavía hay algo que no lo tengo muy claro, le pregunto a mi profesor o a una persona que sepa un poquito más que yo. La estructura, como les mencioné, debe ser apropiada según el texto que usted está escribiendo. Debe tener introducción, debe tener desarrollo y debe tener conclusión. Ya ustedes han dado, por ejemplo, el texto de la carta. En la carta, ¿qué es importante en una carta? ¿A quién usted le envía? Tiene un tratamiento, después viene un párrafo de despedida, una palabra con la que yo me despido, ¿verdad? Tiene una estructura diferente. Pero de repente su profesor de historia le dice que haga un ensayo o un escrito sobre
¿qué le digo? El 3 de noviembre en Panamá, ¿verdad? ¿Qué pasó el 3 de noviembre? Nos separamos de Colombia. ¿Cuál es la estructura para ese texto? Entonces, si su profesor no se lo dice o no se lo explica, usted pregunte. Usted siempre pregúntele a sus profesores, porque nosotros estamos aquí para explicarles a ustedes, para despejarle las dudas. Copie cuando el profesor está copiando, cuando el profesor está explicando, usted anote. A veces lo dejamos todo, ya yo escuché. No, usted no escuchó, después se le olvida con otras cosas. Tenemos mucha información acá, ¿ves? En el cerebro. Así que anote. Entonces allí la estructura es diferente. Como les dije, por ejemplo, que usted va a escribir una poesía, la estructura es totalmente diferente. Hay otros elementos que lleva el texto poético, ¿verdad? Muchas veces se hace este taller en clase, que usted debe crear un poema o debe crear un verso. Entonces ya usted ve que allí debe tener musicalidad, debe haber rima y debe haber otros elementos que complementan al texto de ese momento, que entonces sería el texto poético. Bien, pero este es en la parte de la escuela, en la parte académica. Pero usted está en casa y ahorita está en las redes sociales. Vamos a decir, el que es como un poco más común, no sé, pienso yo, ustedes sabrán, el WhatsApp. Y usted está. En el WhatsApp nosotros no cumplimos con una estructura y muchas veces en las redes sociales maltratamos nuestro idioma. ¿Por qué maltratamos nuestro idioma? Escribimos como sea, ¿verdad? No respetamos las reglas y sí tenemos que respetarlas. Hay elementos que usted puede utilizar, pero usted debe entender que cuando usted va al texto formal, que es un escrito, o que usted está en la escuela, entonces usted no puede hacer lo mismo, ¿sí? Los seres humanos tenemos registros lingüísticos. Ay, profesora, ¿qué es eso? ¿Qué es registro lingüístico? Que yo me adapto, como dice una cualidad del texto, al momento, a la situación, al lugar, ¿verdad? Entonces, si mi profesor me pidió un texto escrito en el que me van a evaluar, en el que el profesor va a tomarme en cuenta esto y esto y esto, que fueron las indicaciones que el profesor dio, entonces yo no puedo utilizar el mismo lenguaje que utilizo en las redes sociales, ¿verdad? Porque me van a evaluar mal, porque voy a tener faltas con esto, faltas con lo otro, y entonces va a sacar mala nota y no es el objetivo, ¿verdad? Bien, vimos este ejemplo, ¿verdad? Que era totalmente incoherente, hablaban de muchos temas al mismo tiempo, entonces se pierde la coherencia. Después vimos el ejemplo mejor redactado, ya con sentido, hablando del mismo tema, ¿verdad? Y todas las ideas iban hiladas. Vimos la cohesión. Es importante la cohesión, es la parte más significativa, porque ahí entonces usted va a entretejer todo lo que usted sabe para aplicarlo en el texto. La puntuación, el uso de puntos que me separan los párrafos, los puntos seguidos, para que, como les dije, el texto no vaya así como una carretera sin señales, ¿no? Cuando usted va leyendo, usted hace las pausas porque su texto tiene signos de puntuación. Si no tiene signos, usted no va a saber dónde tiene que parar, dónde va a hacer las pausas, si es una pregunta o no. Entonces, importante la puntuación. Las conjunciones, los conectores que me van ayudando a entretejer mi texto para que tenga fluidez, para que no sea aburrido mi texto, para que tenga un significado, los sinónimos, los pronombres para no repetir, las elipsis para no repetir y evitar, por supuesto, las repeticiones innecesarias. Ahí hago uso del diccionario, ¿verdad? Cuando no es una palabra, busco un sinónimo. ¿Esta palabra para qué me sirve? O la omito si es innecesaria. Vimos el ejemplo, casa y vivienda, en donde se utiliza la sustitución. Vimos el video de la cohesión, muy interesante, que le amplía para la próxima clase. Así que no puedo olvidar lo que allí se le presentó. Adecuación, coherencia, usted sabe qué es. Adaptar el texto según donde estoy, debe tener sentido, que todos me entiendan, y además de eso debe estar bien unido, bien entretejido mi texto para que fluya. Vimos los talleres, lo hicieron perfecto, ¿verdad? Facilísimo, para ustedes facilísimo. Yo hubiera puesto uno más difícil, pero bueno, en salón la profesora se los va a poner.
La tareita para casa, tiene una tarea. La semana pasada los mandé a leer biografías y los mandé a leer un libro, ¿verdad? Así que ya saben, chicos, nos vemos la próxima clase en la semana número 5, Español, conéctate con la estrella. Que tengan buena semana. Bienvenidos al segmento La Estrella te conecta con la diversidad. En esta ocasión hablaremos acerca del tema del texto, gracias a nuestros amigos de Enseña por Panamá que nos apoyan con todo este material que sea bien ilustrativo para que usted en casa pueda ayudar a los jóvenes a hacer los repasos de esta clase. Muy bien, hablamos del texto. ¿Qué es el texto? Es lo que transmite ideas de un autor o un mensaje, como ya lo había explicado las profesoras de séptimo, octavo y noveno. ¿Podríamos crear un texto? Sí, leyendo y después escribiéndolo. Corto y breve es un texto. De esa manera se lo vamos a explicar a los jóvenes en casa. Bien, ejemplos de esos textos. Un mensaje instantáneo que puede enviar y reenviar por WhatsApp, por el medio de WhatsApp o por notitas breves. También está un cuento. Leyendo ese cuento podemos transmitir un texto y vemos el texto, lo leemos, lo repasamos. Ejemplos también, una carta, las recetas médicas, todo esto son ejemplos de texto. Bien, el periódico, que está a base de textos e imágenes que interpretan lo que se está leyendo. Bien, el tema del texto tiene puntos específicos que son un poco más complejos. Ahora mismo, como queremos repasar con los chicos en casa, entonces vamos a hacerlo un poquitito más corto. Como por ejemplo, hablamos del enunciado. Está formado por una palabra o un grupo de palabras con un sentido completo. Bien, vamos a ver un ejemplo que ya ha sido utilizado en clase anteriormente. Los bomberos controlaron el incendio después de varias horas. Esa es una oración que también es un enunciado. Hay otro ejemplo. El libro que me regalaron está sobre la mesa. Ese también es otro ejemplo de enunciado. Bien, hay otra fase que es la oración gramatical. Esta es aquella en la que existe un verbo dentro de esa frase. Como por ejemplo tenemos, estoy hablando por teléfono con mi tía. Ahí está el verbo, que es hablando. El jefe renunció esta mañana. Ese también es un ejemplo corto, es una oración gramatical. Está, Ana tiene el pelo liso, sencillita. Bien, también hay otra fase como es la frase, aquella que carece de verbo. Esta es más rápida, pero nos dice una frase. Dice, silencio. Esa es una palabra que ya nos dice todo. Está el mejor cumpleaños y está gracias. Esas son ejemplos de frases que nos dice todo, nos muestra todo. Bien, ¿cuáles son las actividades que vamos a repasar en casa con los muchachos? Podemos buscar apoyos en periódicos, revistas, libros de cuentos, mensajes de motivación. Todo esto nos va a apoyar a que repasemos con los muchachos el texto. Bien, después que leemos eso, vamos a describir el texto que leemos, vamos a tomar ideas para que los muchachos, para hacerlo interesante para los muchachos, vamos a ver imágenes también, de manera que ellos puedan desarrollar eso que ellos han leído y han observado. Bien, vamos a crear una lista de verbos. Eso es importante. Recuerden que en clases anteriores les he recomendado que hagamos como un cuadernillo donde tengamos la imagen y en esta ocasión la oración o la palabra del verbo. Por lo menos, si vamos a hablar del verbo correr, podemos utilizar una imagen que tenga alguna persona corriendo y abajo vamos a poner la palabra escrita en imprenta del verbo
para que los muchachos tengan una mejor comprensión en casa. Bien. Prácticas de caligrafía. Recuerda, papá y mamá, que cuando estamos en casa nosotros tenemos, la idea de esto es seguir repasando, porque no podemos perder lo ya ganado que tenemos. Así que tenemos que seguir reforzando esa caligrafía en casa. Usted puede agarrar un cuaderno de doble raya que tenga ya viejo, no necesariamente lo tiene que comprar. Lo que usted tenga ahí guardado, vamos a poner a los muchachos en la mesa a ir practicando esa escritura y esa caligrafía, porque tenemos que ganar, no podemos perder. Bien, lo estamos haciendo bien. Sigamos repasando desde casa, porque con el apoyo y las orientaciones que estamos teniendo nosotros acá, vamos a llegar a ustedes con ese apoyo. Recuerden, importante, si no tiene que salir de casa, por favor no lo haga, quédese en casa con los muchachos. Vamos a buscar actividades que puedan reforzar el aprendizaje, pero estando dentro de la casa. No salgamos de la casa. Y recuerde siempre las orientaciones que da, pues el MINSA. Lávense bien las manos, desinfecte el área donde usted va a estar y donde va a trabajar, el carro, la cocina, donde usted vaya, desinfecte bien. Y cuida a tus seres queridos, ¿ya? Entonces, eso es todo por hoy en tu segmento La Estrella te conecta con la diversidad. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.